En esta mañana volvemos a nuestro tema que hemos venido tratando a lo largo de estas semanas, la vida de Jacob. Y hoy día vamos a tocar un tema sin duda muy trascendente para la vida de Jacob y que nos deja una tremenda enseñanza para nuestras vidas hoy. Y hoy nos toca ir a ese episodio tan trascendente para Jacob, cuando Jacob está en Peniel y empieza a luchar por la bendición de Dios. Y yo quisiera que al finalizar este tema podamos responder una pregunta. ¿Quieres una vida espiritual profunda? Porque este pasaje responde a esa pregunta. Este pasaje nos muestra cómo obtener y cómo se da una vida espiritual profunda, cómo logramos la bendición de Dios sobre nuestra vida. Y ahora Jacob se encuentra en Peniel, luchando por su bendición. Y es interesante porque vemos ahora a Jacob que se encuentra entre la espada y la pared y se queda solo en busca de respuestas de un obrar especial de Dios en su vida. Veamos qué nos muestra nuestro texto de hoy, allí en Génesis. Vamos a Génesis capítulo 32 y vamos a mirar ahí a partir del verso 22 al 32 aspectos muy interesantes acerca de cómo obtener la bendición de Dios y cómo Jacob logró esta ansiada bendición. ¿Y qué era esta bendición? En primer lugar, debemos de pensar y meditar y hacer una reflexión que Jacob estaba viviendo días de gran preocupación. Para Jacob estos días eran difíciles. La preocupación lo embarga. Y seguramente como a muchos de nosotros, en muchas ocasiones de la vida, la preocupación también nos embarga cuando atravesamos días difíciles. Jacob no es la excepción. Jacob vive días de lucha, pero también días de victoria. Si ustedes miran el capítulo 31, que ya lo hemos revisado, Jacob ha enfrentado a su suegro, Labán, y ha peleado por su familia y por su futuro y por el establecimiento de su propio hogar. Y hacerlo fuera de los contornos de su suegro Labán y de toda la parentela de Labán. Y para ello ha trabajado 20 largos años y ha experimentado victorias en su vida de fe, ha escuchado la voz de Dios en medio de esa situación, de esos sinsabores con su suegro, también escucha la voz de Dios que le decía, vuélvete a la tierra de Canaán. Y también ha visto el cuidado de Dios a su favor cuando su suegro con muy mala intención va detrás de él y Dios lo detiene y le dice, cuidado con hablarle descomedidamente a mi siervo Jacob. Es interesante. Jacob vive días de lucha, pero también días de victoria. Pero ahora para Jacob ahora son días de sombra de muerte. Fíjense ustedes, ya él ha salido de la cobertura de Labán. Recuerden ustedes que él se prepara para encontrarse con su hermano Esaú, con quien la última vez su hermano prometió matarlo por haberle robado la bendición de su padre Isaac. Bueno, como vimos la semana pasada, él manda una serie de comitivas con presentes para Esaú, y Esaú, mejor dicho, los mensajeros que mandó Jacob le dicen, Esaú viene con 400 hombres. Imagínense, ¿no? Lo primero que en la cabeza de Jacob
mi hermano viene a destruir mi vida y a destruir mi familia. Y entonces Jacob experimenta momentos de gran angustia y temor, porque ve peligrar la vida, su propia vida y la vida de la familia que ha formado, del remanente que ha levantado, de toda esa familia y todos sus hijos que hasta ese momento tenía. Y entonces, qué momento tenso para Jacob. Él pensaba en lo peor. Y entonces, miren ustedes lo que dice el capítulo 32, el verso 21. Miren ustedes lo que dice. Pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Él estaba mandando presentes a Esaú. Y entonces Jacob manda este presente delante de él y esa noche duerme en el campamento. Pero miren lo que dice el 22. Y se levantó aquella noche. Y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. ¿Qué está pasando con Jacob? Jacob sin duda está atravesando una tremenda angustia, está atravesando un tremendo estrés. Jacob no duerme toda la noche, se levanta, está pensando y él dice, tengo que mandar a mi familia delante de mí, lejos de mí. Está atravesando gran estrés. Pero vemos a Jacob que en medio de esto está cuidando a su familia, porque él entonces, ante todo, busca cuidar la familia que él ya levantó, aquella que ha formado a lo largo de los últimos 20 años, y los hace pasar a todos ellos, como dice el pasaje, el vado de Jaboc, el arroyo, y no solo a ellos, miren ustedes el 22, el 23, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. O sea, todo lo que él había logrado hace pasar el arroyo y los aleja de él. Pero es curioso, miren lo que dice luego, verso 24. Así se quedó Jacob solo. Y encontramos entonces a un Jacob que vive días de gran preocupación. Había vivido victorias, luchas, ahora está viviendo un tiempo de sombra de muerte, pero sin embargo no olvida el cuidado de su familia. Hermanos queridos, nosotros podemos estar atravesando muchos problemas, muchas dificultades. De repente estás atravesando un momento difícil en tu vida. De repente estás atravesando momentos de deudas económicas. De repente estás atravesando momentos de quebranto de salud de algún familiar tuyo, de algún hijo o de tu propia vida. Pero eso no quita que tienes que seguir cuidando a tu familia. Jacob lo hace. Jacob lo hace. Y nos dice el relato que Jacob se queda solo. Y entonces encontramos aquí que Jacob empieza una lucha espiritual en la soledad de su vida. Y esto es tan tremendo, hermano. Aquí está la base de este episodio que nos deja tremendas enseñanzas espirituales para nuestra vida. Todos, todos los creyentes y los seres humanos vamos a atravesar por dificultades. Es falso creer que cuando nosotros venimos al Señor la vida es color de rosa. Eso no es cierto, hermano. Hay muchos que piensan o dicen o anuncian que cuando tú vienes a Cristo todos tus problemas se van a resolver. Y a veces eso ha generado desilusión. Pero el Señor Jesucristo dijo, ¿no? En el mundo tendréis aflicción. Mientras estén en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Jacob está viviendo un momento muy difícil en su vida. Ahora se encuentra solo.
Y sabes, alguien diría que las grandes manifestaciones de Dios se dan en la soledad de nuestra alma. Cuando estamos ahí, cuando nos hallamos atravesando nuestro propio desierto, cuando buscamos profundamente respuestas de parte de Dios en la soledad de nuestra vida. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que de pronto en medio de la dificultad te has encontrado solo y te has empezado a hacer preguntas y has empezado a cuestionar muchas de las cosas en las cuales has puesto tu confianza? Pues déjame decirte, querido hermano, querido amigo, que una vida espiritual profunda nace con una gran lucha espiritual. Una vida espiritual profunda nace con una gran lucha interior. Cuando llegamos a un punto donde no tenemos mayor salida y nos quedamos solos delante de Dios. Y entonces Jacob, dice el relato, el verso 24, lucha con un varón celestial. Algunos opinan que este varón celestial es una manifestación preencarnada del Señor Jesucristo, una cristofanía. Lo cierto es que una vida espiritual profunda se gesta en una búsqueda y una lucha personal delante de Dios mismo, y solo con Él. Jacob lo está experimentando. Jacob está experimentando la búsqueda de respuestas, la búsqueda de que Dios se manifieste a su vida en esta etapa crucial de su vida. Pero debe quedar absolutamente claro que una vida espiritual profunda es el resultado de una determinación total por buscar la bendición de Dios. Escúchame bien, hermano querido. Una determinación total por buscar que Dios toque tu vida, te bendiga, te hable, se muestre a ti. Determinación. Y esto solo puede ser la consecuencia, en primer lugar, de una clara conciencia de la necesidad de Dios en nuestra vida. Mira, hermanos, yo siempre, a lo largo de mi vida, les he dicho a mucha gente, si tú no has llegado al punto de reconocer y tener completamente claro que tú necesitas de Dios sobre todas las cosas, aún no has conocido lo que es una crisis de fe. Cuando uno llega a ese punto, uno sabe que si no es Dios, no es nadie. Si no lo hace Dios, no lo hace nadie. Si Dios no obra en mi vida, no lo hará nadie. Jacob lo sabe. Y Jacob empieza a luchar con un varón celestial. Porque tenían una clara conciencia de la necesidad imperiosa de que Dios intervenga en su vida. La bendición de Dios sobre su vida. Su presencia, su manifestación. El saber que ya no podemos seguir viviendo una vida espiritual mediocre o tibia, sino que necesitamos sí o sí la intervención sobrenatural de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra existencia, sobre nuestros pensamientos, y que para ello nos tomaremos de la mano de Dios como nunca antes. Esto se llama crisis de fe. Y todo creyente en algún momento atraviesa por una crisis de fe. ¿Qué está buscando realmente Jacob? ¿Qué está buscando Jacob? ¿Está buscando simplemente protección de parte de Dios? ¿Mayores riquezas? ¿Larga vida?
bendiciones múltiples en su hogar? ¿Acaso está buscando trabajo, prosperidad económica? ¿Qué está buscando realmente? Pues déjame decirte, mi querido hermano, mi querido amigo, Jacob está buscando una nueva relación con Dios. Ese es el significado. Una relación profunda, única e irreemplazable. Jacob quiere conocer cara a cara a Dios. Quiere conocer su carácter, su propósito, su voluntad, sus planes. Quiere conocer la persona de Dios. No quiere conocer acerca de Dios. Quiere conocer a Dios mismo. Miren, hermanos, muchos cristianos conocen mucho acerca de Dios. Muchos cristianos conocen mucho de la Biblia, pero desconocen al Dios de la Biblia. En cierta ocasión alguien me preguntaba, ¿tú conoces a tal personaje de la política? Y yo había leído mucho de él. Y yo le dije, bueno, no, conozco de él, acerca de él, pero nunca le he conocido personalmente, nunca estreché su mano. Y eso es lo que pasa con la vida de muchos cristianos y con la vida de muchos que se dicen cristianos. Conocen mucho acerca de las cosas de Dios, pero no conocen a Dios personalmente. Y Jacob ahora está en ese punto donde ya no solamente sabe que es el nieto de Abraham, el hombre de las promesas de Dios, ya no solo que es el hijo de Isaac, sino que él ahora quiere conocer al Dios de su abuelo y su padre. ¿Buscas tú esta clase de bendición? ¿Quisieras tener una relación profunda con Dios? ¿Quisieras tener una vida espiritual verdaderamente profunda en Dios? Bueno, debes saber y debemos saber que este tipo de experiencia de vida, sin duda alguna, en primer lugar, afectará tu carne. Afectará tu carne. Afectará nuestra carne. Mira lo que pasa, verso 25. Así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Qué está sucediendo aquí? Jacob está determinado a buscar de Dios su manifestación, pero alcanzar y lograr esta manifestación afectó su carne. Jacob, al buscarla, fue víctima de una marca en su cuerpo, de esa búsqueda que quedaría con él para siempre. El ángel le toca en el encaje de su muslo y lo descoyunta como testimonio del toque de Dios sobre su vida. Tremendo, ¿no? A veces queremos una vida profunda con Dios, pero sin ningún sacrificio, sin ninguna marca en la vida, sin ningún costo. Bueno, Jacob es tocado por Dios. Y es interesante notar que no es posible obtener la bendición de Dios y una vida profunda con Dios, a menos que nuestra carne se vea afectada, nuestra comodidad, nuestro bienestar, de alguna manera, sea afectado. Siempre será así. ¿Sabes por qué? Porque la carne, nuestro ego, nuestro yo, y una vida profunda con Dios no convive, no convive. Y esto es importante mirarlo y tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando nosotros decidimos buscar a Dios de corazón, ¿qué dice Pablo? Os ruego, hermanos, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese presentar nuestra vida, nuestros cuerpos en sacrificio. Eso va contra nuestra naturaleza humana, hedonista, cómoda, sedienta de bienestar. Pero Jacob tiene que aprender que una vida profunda en Dios siempre afectará su carne. Tremendo principio, hermanos. Experimentar esta clase de vida necesariamente implica perseverancia y constancia. Este es otro aspecto importante. Perseverancia y constancia. ¿Quieres una vida espiritual profunda? ¿Quieres tener una relación con Dios verdaderamente consistente? Una vida que te lleve a grandes manifestaciones del obrar de Dios en tu vida y de su presencia y de tu victoria sobre la carne, el pecado y sobre aquellas cosas con las que vas lidiando cada día. Pues hermano querido, esto implica perseverancia y constancia. No basta con solo la intención. Es el fruto de nuestra búsqueda disciplinada, perseverante y constante del rostro de Dios. Para ello, tienes que haberte dado cuenta que si te despegas así de Dios, tu vida se desbarranca. Y si aún no has llegado a ese punto, todavía no podrás valorar lo importante que es la perseverancia y constancia en Dios. Implica un cambio en nuestras prioridades. Dios tiene que tomar el primer y más encumbrado lugar de nuestra vida. Jacob experimenta la bendición de Dios porque en su vida Dios hizo algo. Y miren lo que hace Dios. ¿Cómo Jacob sabe que experimenta la bendición de Dios? Porque Dios le cambia el nombre. Tremendo es esto. Y miren lo que dice luego, ¿no? Y dijo el ángel, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, verso 28, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Qué cosa tan tremenda. Jacob experimenta la bendición de Dios en su vida porque Dios le cambió de nombre como resultado de esa bendición. Ahora, el significado del cambio de nombre tiene que ver con el hecho de que él empezaría una nueva vida. Ahora tendría una nueva identidad, un nuevo carácter. ¿Sabes qué, mi hermano querido? Los nombres en la antigüedad describían generalmente los rasgos de esa persona. Generalmente los nombres eran puestos porque había rasgos característicos en esa persona. Jacob, ¿sabes lo que significaba? Ese cambio de Jacob a Israel. Jacob significaba embustero, mentiroso, suplantador, pillo. Esos eran los rasgos que caracterizaron la vida anterior de Jacob. Y lo hemos visto, ¿no? Lo hemos analizado. Ahora se llamará Israel, que significa has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. En otras palabras, Jacob había alcanzado la gracia de Dios y esa gracia que le había otorgado una nueva vida, una nueva identidad. Él ahora, como dice 1 Corintios 5:17, una nueva criatura era. Las cosas viejas habían pasado. He aquí todas eran hechas nuevas. Eso es lo que estaba experimentando Jacob. Y una vida espiritual diferente, una relación con Dios totalmente nueva.
Jacob experimenta el toque de Dios en su vida y su vida nunca más volvería a ser la misma. Ya Dios había trabajado en Jacob, ¿se acuerdan ahí en Betel? Pero este encuentro de Dios en Peniel con Jacob, o este encuentro de Jacob con Dios en Peniel, fue totalmente transformador, porque hace de la vida y relación de Jacob con Dios una relación profunda, íntima. Y mira, tanto así que Jacob puede dar un testimonio de vida sin igual. Verso 30, mira lo que dice. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Tremendas palabras de Jacob. Jacob da testimonio de su nueva vida en Dios. Él ahora puede decir, he visto a Dios. ¿Sabes? Cuando una persona conoce al Dios de manera profunda, él puede decir, ahora sé quién es Dios. Fue la experiencia de Job. Job era un hombre piadoso. Job era un hombre de quien Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, perfecto y recto sobre la tierra? Mira el testimonio de Dios a Satanás. Pero volvemos a ver que cuando Job entra en una relación profunda con Dios después de una crisis de fe, y esa crisis de fe fue producto de la enfermedad, que lo llevó a mirar su propia vida, a mirar lo que había logrado, a mirar lo que había perdido y a verse solo delante de Dios y buscar respuestas de Dios. Y es ahí cuando Dios se manifiesta a él. Y si te das cuenta, una vida profunda con Dios, no con linda, con la carne, con la comodidad, con el hedonismo tan promocionado hoy en día. Míralo. Y Job, después de haber vivido toda la experiencia de su enfermedad, dice, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y yo cuando leo ese pasaje digo, si Job dice eso, qué lejos estoy de conocer a Dios. Job era un hombre fiel, era un hombre recto, de quien Dios da testimonio. Pero Job se da cuenta que ahora, después de la crisis, después de la enfermedad, después de haber sido golpeado en su carne, ahora puede decir, yo conozco a Dios. Es la misma experiencia de Jacob. Y es la misma experiencia de muchos hombres en la Biblia que se encontraron con Dios. Y ahora Jacob dice, vi a Dios cara a cara. Jacob ahora se da cuenta que Dios mora, ha hecho su habitación en su vida. Y mira lo que sucede cuando esto se da en la vida de un hombre. Jacob dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Librada de qué? Librada de sus temores, de sus angustias, de sus arrebatos, librada de su pecaminosidad que no lo dejaba tener victoria. Su alma fue librada para bendecir a otros, su alma fue librada para adorar a Dios, su alma fue librada para tener una relación fresca con Dios. Tremendo. Lo mismo que dijera el mismo Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, ahí en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Juan 14:6 lo dice. Jesús dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Eso es lo que experimenta Jacob. Mi alma fue librada porque conoció al Dios de la Biblia de manera personal y profunda. Ahora sabía, mira hermano, ahora sabía que
su futuro y todos los desafíos que enfrentaría estaban en las manos de Dios, a quien ahora él pertenecía. Por eso fue librada su alma. ¿Fue librada su alma de qué? De sus temores. Fue librada su alma de su pasado, de los pensamientos que seguramente lo esclavizaban. Fue librada su alma de amarguras, de resentimientos. Fue librada su alma de aquello que era un lastre para conocer y tener una relación profunda con Dios. Ahora él podía enfrentar todos los desafíos que estaban por delante porque ahora su vida estaba en las manos de Dios. Qué cosa. Y eso es así, hermanos, porque él sabía que ahora Dios obraría a favor de él. Y es la misma experiencia que Pablo narra en Romanos, cuando dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque cuando conocemos a Dios de esa forma, podemos enfrentar cualquier dificultad, cualquier vicisitud, en el nombre y el poder de Dios. Te pregunto para terminar, ¿posees esa seguridad y has llegado a experimentar esta realidad en tu vida? Querido hermano, nuestra vida de fe es un constante avanzar en el conocimiento de Dios y en conocer las profundidades de la grandeza de Dios. La vida cristiana es así. No nos podemos conformar con lo que ya hemos logrado. Tenemos que ir hacia adelante. Y Pablo va a decir, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Imagínate, ese debe ser nuestro anhelo constante, ir hacia adelante, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Porque hermanos, a veces lo que está atrás es un lastre que nos esclaviza, que nos impide avanzar. Jacob tiene un encuentro con Dios profundo, producto de una crisis de fe. Y entonces se encuentra con Dios. Lo busca con pasión y lo encuentra. Y su carne es afectada. No importa. Él quiere de Dios. ¿Estás experimentando una vida espiritualmente profunda? De repente no la experimentas. ¿La anhelas? ¿La anhelas con toda tu alma? ¿O te has conformado con vivir de las migajas que caen de la mesa? Porque hay cristianos que se conforman con vivir con solo las migajas que caen de la mesa y no con los banquetes que Dios tiene para ti. Hoy el Señor te invita a buscarle y perseverar en buscar una vida espiritual más profunda. Esa bendición que hará de tu vida de fe que tu cristianismo no pase desapercibido donde estás, que hará que tu cristianismo pueda influenciar a otros, que hará que tu vida de fe sea un impacto en el lugar donde te mueves, sea tu trabajo, sea tu hogar, sea el vecindario donde te mueves, o sea donde sea que estés. Tu vida no pasará desapercibida porque estará la presencia de Dios contigo. Me preguntaba, ¿puede la gente ver a Dios en mi vida? Cuando hablo, cuando me desenvuelvo, ¿puede la gente ver a Dios en mi vida cuando enfrento un problema, una angustia? ¿Pueden ver en mí la paz de Dios, la seguridad que Dios estará respaldando lo que hago, aún en medio de mis errores? ¿Puede ver la gente eso en ti? Hermano querido, una vida espiritual profunda genera estas cosas. Tiene como fruto que tu vida será un reflejo de la presencia y el poder
de Dios. ¿Quieres esa clase de vida? Si así lo deseas, entonces debes recordar que todo inicia con una lucha de fe, una lucha interior por algo renovado, un anhelo. Esta vida afectará tu carne, implicará perseverancia y constancia en la búsqueda de Dios, y sólo así experimentarás una nueva dimensión de relación con Dios, como lo experimentó Jacob. ¿Deseas esa clase de vida? Pues está a tu disposición, querido hermano, querido amigo. Si aún tú no has entablado una relación con Dios, hoy también puede ser la oportunidad donde tú digas, Señor, estoy cansado de esta vida vacía y quiero poner mi vida en tus manos y que tú me bendigas y me des una nueva identidad, un nuevo nombre, un nuevo futuro, porque mi pasado me avergüenza. Si ese es el deseo de tu corazón, entrégale tu vida a Cristo. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, en esta mañana hemos abierto tu palabra en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, por lo que tu palabra nos enseña. Y Padre, yo quiero orar a favor de tu iglesia, empezando por mí mismo. Señor, anhelamos una vida espiritual profunda, una relación profunda contigo. Y como hoy hemos podido meditar, esto tiene implicancias. Nace con una profunda lucha espiritual, interior, una profunda necesidad, reconocimiento de que algo nos hace falta, tu presencia. Y esto, Señor, afectará nuestra carne, nuestra comodidad, implicará constancia, perseverancia, disciplina. Y podremos ver el fruto de todo esto porque te conoceremos cara a cara y seremos libres de los lastres y de aquellas cosas que nos tiran hacia abajo, que no nos dejan tener victoria sobre nuestro yo, nuestra carne, sobre nuestras debilidades. Señor, bendice a tu iglesia. Tú conoces el corazón de tu iglesia. Y tú sabes lo que tus hijos están pidiéndote ahora ahí personalmente. Y tú sabes cuántos de ellos anhelan una vida espiritual más profunda contigo. Y Señor, quiero orar por los que aún no te han conocido y quieren hoy entregar sus vidas a Cristo. Que ellos puedan abrir su corazón a Jesús y le digan, Señor Jesús, ven a mi vida, quiero conocerte. Quiero que me hagas libre del pecado y de todo aquello que no me da, que no me deja vivir. Señor, toca los corazones, limpia vidas, transforma la vida de aquellos que vienen a ti con el deseo de conocer a Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Aplícala a la vida de cada uno conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amada iglesia.